El lenguaje, Las palabras, construyendo ideas. imaginando mundos. Somos encuentros. Somos comunidad. Somos comunicación para el bienestar. ¿Qué tal, estimados amigos? El lenguaje, Las palabras, construyendo ideas. imaginando mundos. Somos encuentros. Somos comunidad. Somos comunicación para el bienestar. De Comunicación para el Bienestar. De nueva cuenta, estamos aquí con ustedes para abordar ahora un tema que nos implica a todos de muchas maneras y en muchos contextos. Hablaremos del tema de la libertad y para ello nos acompaña Claudia Pérez Flores, como es costumbre. Hola, Claudia. Hola, José Luis. Hola, Ivette, ¿cómo están? E Ivette Serna también nos acompaña. Hola, José Luis. Hola, Claudia. El tema de la libertad es un tema amplio y complejo que tiene implicaciones, desde luego, en nuestra vida personal, en nuestra vida privada, pero también, desde luego, es parte de la vida pública, de la vida social y sobre todo de la vida política y económica de un país. Desde luego, vivimos conviviendo con ese concepto 25 siglos. Pero vamos a empezar por, ¿qué entendemos por libertad, Claudia? Ayúdanos a entender el concepto de libertad. Bueno, yo el concepto de libertad lo entiendo desde las facultades que tiene un individuo para realizar o no ciertas acciones. Y lo pongo en la mesa como una parte que es posiblemente muy individual, pero hay otra que se rige por estas normas que debemos de cumplir, ¿no? Entonces, la libertad, si bien es esta facultad que tenemos los seres humanos, también hay una parte como que atraviesa pues un aspecto que tiene que ver con lo regulatorio, ¿no? O sea, cómo regulamos también esa libertad al estar interactuando en un mundo social en donde hay reglas, en donde hay políticas, en donde hay, que se rige por cierta normatividad también, que el individuo tiene que cumplir y que tiene que responder también, ¿no? Entre comillas. Entonces ahí es un tema bien interesante porque justo es hasta dónde podemos extender esa libertad del ser humano, ¿no? Ok. Ivette, desde tu punto de vista, ¿en dónde podemos situar el concepto de la libertad? ¿Qué es la libertad? ¿Cómo la entiendes? Bueno, la libertad puede tener diferentes abordajes según de lo que estemos hablando, ¿no? Filosóficamente, la libertad pues es un ideal, podemos decir que es el ideal máximo de las comunidades, de las polis. Sin embargo, bueno, los griegos entendían una libertad que no era para todos, ¿no? Era una libertad limitada, condicionada, como dice Claudia, normada. Entonces la libertad ya no era tal libertad. Históricamente todas las revoluciones se han hecho en nombre de la libertad, ¿no? En México la independencia fue por la libertad, ¿no? Tener una facultad de decidir el destino de nuestra nación y que no otros decidan lo que tenemos que hacer. Y bueno, como derecho humano, es el derecho humano fundamental después de la vida, creo yo, que sería la libertad. Está plasmada en las constituciones de la mayoría de los países. En la nuestra es el primero: todo individuo nace y permanece libre. Sin embargo, desde la perspectiva del bienestar, la libertad la debemos de entender como la capacidad de agencia. Es decir, yo en la individualidad decido qué es lo que hago con mis capacidades, con mis oportunidades y con el diseño de mi propia vida. Sin embargo, bueno, insisto en lo que decía Claudia, habría que ver los marcos de esa libertad, ¿no? Hasta dónde es posible, hasta dónde es real, hasta dónde una sujeción a la normatividad jurídica nos otorga libertad o no. Fíjense que una definición así como que muy estándar de la libertad
y propone que la libertad es tener esa posibilidad de hacer lo que querramos sin perjudicar a una tercera persona. Es como una definición más o menos estándar, y ahí implica eso que comentaban, el tema de las regulaciones, el tema de las afectaciones que pueda llegar a tener mi libertad o el ejercicio de mi libertad en una tercera persona. Como se comentaba hace ratito, bueno, llevamos 25 siglos por ahí conviviendo con este concepto. Como bien lo comentaba Ivette, los griegos lo vinculaban a la democracia, desde luego, la facultad de decidir que tenían los ciudadanos. Pero para empezar, pues no todos los ciudadanos, no todos eran ciudadanos, había condicionantes, ¿no? Es decir, ser varón y el ser rico, por así decirlo. Y el ser rico significaba tener esclavos, por así decirlo. Y ahí podríamos vincular también otro sentido relacionado con la libertad. Es decir, ser libre significaba no ser esclavo, es decir, no tener ataduras, ¿sí? Entonces, ahí ligamos, de alguna manera, la libertad con el no tener ese tipo de cosas que nos pueden llegar a esclavizar, ¿sí? Decía Kant algo bien interesante, ¿no? Decía que la libertad consistía en poder actuar a partir de la razón, es decir, salir de esa minoría de edad en la que se encontraba el ser humano, por ahí en esa época, estamos hablando pues ahí de 1700, 1600, etcétera, ¿no? Es decir, le ponía toda la fe del mundo a la ciencia y a la tecnología. Y llega a la escuela de Frankfurt, ¿no? Y llega Herbert Marcuse, sobre todo, y retomo ese concepto, el concepto de esas ataduras, porque lo que comentaba Marcuse es justamente que esas nuevas tecnologías, esas formas de vivir contemporáneas nos generan, nos producen nuevas esclavitudes, por así decirlo, ¿no? Es muy complejo la libertad desde la perspectiva de Marcuse, ¿no? Es decir, nos ata, tenemos ataduras en los medios, en la tecnología, etcétera. Y ahí les haría pues la otra pregunta. ¿Cuál creen que sea el papel de la libertad ya en este propósito de lograr el bienestar? ¿Cómo vinculamos la libertad como una posibilidad, como una herramienta? Claudia. Yo lo definiría desde dos niveles, ¿no? De bienestar. Y tal vez haría una diferencia, porque hay una parte del deseo en donde yo quiero hacer algo que me haga sentir bien y entonces quiero hacer esas cosas. Y que eso es un propósito más individual. Pero también hay otro que es el deber, ¿no? Y a veces creo que hablando de bienestar, pues como que pesa más la parte del deber y del cumplimiento en estas estructuras en las que a veces nos manejamos o en esta dinámica social, que el sentido del ser, ¿no? Entonces ahí hay como esa, no, pienso que no hay un balance o ni siquiera a veces hay una reflexión en torno a si lo que realmente estoy haciendo me produce bienestar. Si bien por un lado el hecho de tener esta libertad me da autonomía, ¿no? Por otro lado también entiendo que pues no sé, esta parte de la interacción entre el espacio, el contexto, etcétera, pues me limita un poco, ¿no? Esta libertad que tal vez yo puedo ejercer de manera un poco más amplia, ¿no? Es decir, que hay, por una parte hay estos deseos, ¿no? Del querer hacer, y el otro es el deber. Y entonces, a veces, para lograr justamente un bienestar, pues creo que tendríamos que pues, replantear mucho los niveles de libertad en los que nos estamos como moviendo, ¿no? Porque hay un nivel que puede ser autónomo, ¿no? Y que también hay otros niveles que son un nivel tal vez de libertad que puede ser pues, muy positiva, justamente para que nos lleve al bienestar. Pero también hay cosas que no dependen mucho de nosotros y que limitan también esa parte de la libertad, ¿no? Este ejemplo, pues tal vez yo quiero hacer algo para sentirme libre, como puede ser practicar a lo mejor una actividad artística, ¿no? Que a lo mejor eso me permite a mí ser libre, ¿no? Y que me da esa libertad a través de un escaparate, por así del arte.
a partir del arte, pero que a lo mejor no puedo porque mi horario de trabajo me lo impide, ¿no? Y entonces eso limita realmente esa libertad con la que yo quiero estar en el mundo, por así decirlo. Y en ese sentido yo creo que también la libertad se relaciona con los valores, ¿no? Tiene que ver también con la parte de que el concepto de libertad, pues, qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. O sea, a veces en esta interacción, aunque lo ideal sería como actuar desde una acción libre, pero también entiendo que debe haber pues un conjunto de límites. Entonces, pues sí creo que tendría que poner esto en una perspectiva como de la parte individual y una parte también social que tiene que ver con una participación incluso democrática, ¿no? Que posiblemente también permee otras esferas de lo que es la libertad. Ok. Ivette, ¿cuál crees tú que sea ese papel que tendría que estar jugando la libertad en términos ya de la consecución del bienestar? Bueno, antes de contestar esa pregunta, quería retomar un poco lo que dijo Claudia. Dice que la libertad es una dicotomía entre el ser y el deber. Tú hablabas de Kant hace rato, y uno de los grandes daños que nos hizo Kant fue juntar esta dicotomía en un deber ser, ¿no? En este imperativo categórico que ya nos sujeta a un sistema legal, a un sistema moral, a un sistema de valores, y que entonces pues ya no es una libertad, ¿no? Es un problema que por ahí planteó Hume en lo que se llama el principio, la guillotina de Hume, le dicen justamente a este planteamiento, ¿no? Del principio categórico de Kant. Pero bueno, dejando a un lado los daños que este filósofo y sus conceptos nos puedan traer, desde una perspectiva del bienestar, la libertad es fundamental para medir justo el bienestar de las sociedades. Amartya Sen tiene un libro justamente que se llama así, Desarrollo y Libertad, donde hace toda una explicación de cuál es la relación de estos dos conceptos. Entonces, bueno, él define a la libertad, como lo dije en un principio, como la agencia del individuo, ¿no? ¿Qué es lo que yo decido hacer? Obviamente, pues dentro de mis marcos referenciales, como decía Claudia, ¿no? Entonces, en ese sentido, la libertad funciona en dos caminos. Por un lado, tiene un propósito de evaluación de las sociedades. Es decir, Amartya Sen dice que el desarrollo no entendido como la acumulación de la riqueza o el aumento de las rentas, sino el desarrollo como un contexto de libertades. Eso es el verdadero desarrollo, ¿no? Así es como se debería de medir el desarrollo. Y en ese contexto, las libertades serían el indicador de evaluación. Por ejemplo, si hacemos un estudio retrospectivo de qué es lo que ha pasado durante los últimos 10 años, digamos, en México, la pregunta sería, ¿hay más o menos libertades en nuestras sociedades? Porque ahora ya hablamos de libertades, ¿no? En este posmodernismo ya la libertad se convierte en muchas libertades. Entonces, ¿qué tanto hemos avanzado en libertad de expresión? ¿Qué tanto hemos avanzado en libertad de participación ciudadana? ¿Qué tanto hemos avanzado en libertad de movimiento, ¿no? ¿Qué tan seguro me siento y qué tanta posibilidad tengo yo de andar trasladándome de un lado a otro? ¿Cuál es la libertad para elegir un proyecto de vida? Y justamente las libertades sería el indicador del desarrollo. Y entonces en este camino, el objetivo final tendría que ser el bienestar, o digamos, esta evaluación nos da como resultado lo que conocemos como bienestar.
Y el otro nivel en el que se desarrolla la libertad tiene que ver con la razón de eficacia, y ese depende únicamente de la agencia de los individuos. ¿Qué tanta libertad tenemos como individuos para generar nuestros proyectos de vida, para desarrollar nuestras capacidades, y qué tantas oportunidades se nos están dando? Entonces, digamos que en una visión de desarrollo tradicional, hablando de riqueza, el indicador de evaluación sería el aumento del Producto Interno Bruto. En una visión de bienestar, el indicador del desarrollo sería el aumento de las libertades o el ejercicio de la agencia personal de las libertades de los ciudadanos. Así es como van unidos estos conceptos, digamos, desde la perspectiva de Amartya Sen. Por ahí, perdón, tienes el micro apagado. Interesantes conceptos. En un ejercicio de sacar de contexto a Agustín de Hipona, pidiéndole permiso a mi imperativo categórico, a mi policía interno, él hablaba de la diferencia entre libre albedrío y libertad. Y me parece que es muy interesante y lo podemos vincular, desde luego, en otro contexto con el bienestar. Es decir, el libre albedrío como esa capacidad de elegir, sacando de contexto, desde luego, en el que lo pone Agustín de Hipona, hacia la libertad, es decir, hacia la capacidad de elegir solo la opción buena, la opción correcta. Y me parece que recupera un poquito, desde luego, más allá de los contextos, esa perspectiva, esa relación de libertad y bienestar, es decir, tener esa capacidad, esas posibilidades de elegir cosas que nosotros consideremos positivas. Lo que necesitemos o lo que necesitamos, lo que queramos, desde luego sin afectar a terceros, lo que requiere nuestra familia, lo que mis talentos de alguna manera me están requiriendo, por así decirlo. Entonces, es una libertad que se estaría vinculando a partir de tomas de decisiones, desde luego, a partir de cosas que muchas veces pasan de mi voluntad o lo que yo puedo hacer, etcétera, que ya no dependen. Es decir, ahí pues el balance entre lo que yo quiero y lo que puedo hacer, ¿no? Entonces, me parece como muy interesante esa perspectiva, es decir, pasar de tener la capacidad de elegir a tener esa posibilidad de elegir cosas buenas, positivas, que nos lleven a un bienestar, desde luego, personal, en ese balance del que se hablaba hace ratito, ese balance en el que se mueve el bienestar entre lo personal y lo comunitario, ¿no? Entonces, pues básicamente sería eso lo que tendría que decir entre relación entre bienestar y libertad. Pero eso nos enfrenta a muchos conflictos, a muchas piedritas en el camino, como lo comentaba Claudia hace rato. Y eso nos lleva a otra pregunta, es decir, ¿cuáles son esas piedras en el camino? ¿Cuáles son esas dificultades con las cuales se enfrenta la libertad para, pues, ejercicio pleno en el México contemporáneo, en el mundo posmoderno, ¿no? ¿Qué piedras, qué piedritas o qué piedrotas nos enfrentamos? ¿A qué piedrotas nos enfrentamos en este camino? Claudia. Yo pienso que algunas de estas piedras o piedritas o piedrotas, como lo mencionas, a los que nos enfrentamos en este mundo moderno, justamente tienen que ver con algunos modelos que ya no se adaptan a una necesidad social o a una realidad social que ha cambiado a través del tiempo. Y entonces como que en para cubrir necesidades de bienestar, a veces como que forzamos, ¿no?, las cosas a una manera a un pensamiento tradicional que en su momento funcionó, pero que en la actualidad a veces son obsoletas y que ya no encuadran con las necesidades de las personas. Entonces creo que también ahí tendríamos que revisar un poco estos
pues modelos, ¿no? Que se vuelven al final una piedra o una piedrita o una piedrota, como la analogía que haces, y que eso también impide que el bienestar se lleve a cabo, ¿no? O que empiece a permear más hacia el beneficio de las personas. Yo creo que ahí hay una limitante, ¿no? La otra que hemos mencionado mucho, pues es la parte de las políticas públicas, que va como muy enfocada también a estos modelos, y que estos también no empatan, ¿no? Con estos contextos tan complejos en los que vivimos. Y entonces creo que ahí también la libertad se ve coartada, justamente porque entonces le impide a este individuo desarrollar sus habilidades, le impide a las personas justamente sentirse plenas en la parte de la libertad individual que estábamos hablando, ¿no? Entonces, a lo mejor yo como individuo tengo una expectativa de lo que quiero, ¿no? Pero a veces eso se ve limitado porque las condiciones no se generan o no están, no permean, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor yo quiero hacer ejercicio, ¿no? Y se ponen, tú escribías justo esta semana, ¿no? O sea, se instalan, ¿no? Gimnasios incluso abajo de los puentes. Pero eso lleva implícito que a lo mejor es una iniciativa, pero que tiene que ser integral, ¿no? Porque a lo mejor esos aparatos que coloqué en el parque, ¿no? Debajo del puente, pero pasan muchísimos autos que contaminan y eso al mismo tiempo me está afectando mi salud, ¿no? O sea, no es un aire puro que esté respirando y entonces esa parte de bienestar justamente se limita, porque entonces el bienestar tendría que ser integral, ¿no? O sea, tanto en calidad de vida, pero desde el espacio en el que habito, en donde el espacio también es propicio para desarrollarme bien, ¿no? Y tiene que ver cruza la libertad por muchas vertientes, ¿no? Muchas dimensiones entre estas, pues la parte económica, la parte sustentable también, ¿no? Bueno, la parte ecológica. Incluso la parte de la sostenibilidad, ¿no? O sea, cómo a través del tiempo también podríamos ir permeando el bienestar, no solamente para las generaciones actuales, sino para las que vienen, ¿no? Entonces, creo que ahí estamos fallando en estos proyectos que a veces son como de muy corto plazo y no las estamos justamente planeando para un bienestar a largo plazo. Y algo que mencionabas también es que al final también el individuo tiene esta capacidad de elegir. Y entonces en esta capacidad de elegir, pues los ciudadanos o las personas tendrían que decidir también qué elegir, pero con base a opciones, ¿no? Y opciones que se les ofrecen. Y a veces creo que también esas opciones no son tan aterrizadas a las necesidades sociales, ¿no? Sí, es toda una dificultad. Ahí nos quedamos como en el plano ideal, en el plano de la aspiración, de la libertad, ¿no? Y desde tu perspectiva, ¿cuáles son esas dificultades a las que se estaría enfrentando pues, el concepto, el vivir la libertad en un mundo contemporáneo, en este México y en este mundo global que nos ha tocado? Bueno, yo de repente soy muy radical y yo diría que el principal obstáculo para el ejercicio de las libertades orientado al bienestar es el contrato social. Yo he escrito varias veces que hay una necesidad fundamental de replantear las condiciones del contrato social. En los términos actuales, digamos, uno cede la libertad, un poco de libertad al Estado a cambio de seguridad. Pero entonces, ¿qué pasa cuando una de las partes no está cumpliendo con su obligación? Digamos, en este caso, los estados no cumplen con esa parte, mientras que se le exige al ciudadano cumplir más de lo que tiene responsabilidad, ya no como, digamos, una contraparte contractual, sino como casi una exigencia tiránica, policíaca, como decías tú, ¿no? De vigilancia, este panóptico del que nos hablaba Foucault, ¿no? ¿Qué pasa cuando entonces ya estamos en estos estados vigilantes que se escudan en el contrato social? Entonces yo por ahí diría que necesitamos un replanteamiento de estos contratos sociales o por lo menos de el cumplimiento de estas de las partes. Por otro lado, otro de los piedras, digamos, es la pobreza.
O sea, es evidente que cuando las personas no tienen una renta que les permita solventar sus necesidades básicas, sobre todo las de alimentación, como lo comentábamos en el programa pasado, difícilmente tiene una libertad de agencia o de desarrollo de sus capacidades. Entonces, la pobreza es una atadura que limita nuestra libertad. Por otro, los sistemas de gobierno, incluso los tiránicos que se disfrazan de democráticos, ¿no? Y esto lo vimos mucho, por ejemplo, en los primeros meses de pandemia, donde muchos estados declararon, bueno, a todos nos encerraron forzosamente, ¿no? Nos cortaron nuestra libertad de movimiento, de desplazamiento, pero algunos estados fueron más allá, y no nada más países, sino dentro de México, algunos estados de la República fueron más allá, decretando toques de queda, arrestando a la gente que no cumpliera con los toques de queda, arrestando a la gente que no se pusiera el cubrebocas, ahora con la exigencia de los certificados de vacunación, violando el derecho que cada persona tiene de decidir o no si se pone la vacuna, ¿no? Esa decisión es un ejercicio de la agencia personal de mi derecho, ¿no? De decidir sobre mi vida o sobre mi situación. Ahí tenemos este caso que fue muy polémico sobre el tenista, que no sé cómo se llama, pero que fue toda una revolución. Él está en su libertad, ¿no? En su derecho del ejercicio de la libertad de no ponérsela o de ponérsela. Hoy, sobre este mismo tema, por ejemplo, Canadá aplicó por primera vez la ley de emergencias, ¿no? Que lo que le hace es poder disolver manifestaciones sociales con el uso de la fuerza pública. Es la primera vez que se utiliza desde su promulgación por ahí en la década de los 80, si no me equivoco. Ni decir lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Donde el destino de todo un país está en manos de dos potencias mundiales, de Rusia y Estados Unidos, en una completa violación a la soberanía, no de un estado, sino de los habitantes del estado. Y ahí regresamos al tema de la pobreza, porque ante la amenaza de un estallido de bombardeo, todos los ricos ya se fueron, ¿no? Salieron todos los jets privados, salieron todos los empresarios, salieron todos los funcionarios. ¿Y quiénes se quedan a recibir las bombas? Los pobres que no pueden ejercer su libertad de desplazamiento o su libertad de protección a la vida. Y el Estado que está fallando en esta parte contractual de proteger la seguridad de sus habitantes. Y bueno, la tercera cosa que yo vería sería la escasez de oportunidades tanto económicas como sociales. Ya decía Claudia, las políticas públicas deficientes, pensadas o diseñadas con miras muy cortas, que no son integrales, pues eso también nos priva del ejercicio de mi libertad. Es decir, bueno, sí, yo tengo la capacidad de hacer ejercicio y tengo la libertad de decidir si voy a hacer ejercicio, pero me voy a ir a poner donde están pasando todos los autos y me están afectando, pues entonces ahí ya mi libertad se ve condicionada por una mala gestión de la política pública, ¿no? O por el desarrollo de habilidades, de capacidades económicas. Hay un término que a mí no me gusta, pero está muy de moda entre los coaches y genera muchos ingresos a mucha gente, que tiene que ver con vender esta idea de la libertad financiera, ¿no? Pero que finalmente viene de ahí. Cuando tú tienes una renta que, insisto, te permite vivir, pues también tienes la libertad de gestionar tu vida y de desarrollar tus capacidades de otra forma. Decía Claudia, los talentos. A lo mejor yo tengo un talento que es cantar ópera, ¿no? Tengo muy buena voz, pero no tengo ni las oportunidades sociales, porque el gobierno no hay ningún taller donde te enseñen ópera, o no tengo los recursos económicos para ingresar a cursos de este tipo, ¿no? Eso también es una limitante, y yo por ahí vería los 4 factores que limitarían el ejercicio de la libertad. Fíjate que coincido contigo, creo que el mundo como está planteado
creo que deja márgenes muy estrechos a la libertad. En este modelo de contrato social ya llevamos, ¿qué? 5 o 6 siglos en este modelo de contrato social, en donde, como decía Claudia, en esta dicotomía entre la libertad y los controles, me parece que al común de las personas nos tocan los controles más que la libertad. Es decir, lo que plantea Kant es terrible, pero es real. De repente vives con el policía interno, ¿no? Es decir, ya no, ni siquiera es que alguien tenga que venir a castigarte, sino que tú ya, en ese imperativo categórico, ya tú solito de alguna manera traes el policía en la mente, y eso es terrible, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que en esa dicotomía entre la libertad y los controles, me parece que al común de la gente le tocan los controles. Es decir, en este mundo tal y como lo tenemos planteado, pues está estructurado para que el hombre común y corriente cumpla, es decir, cumpla con una productividad, cumpla comportarse de acuerdo a las leyes, los reglamentos, etcétera, y vivir con un salario que limita sus libertades. Desde luego tenemos que hablar de la pobreza, como se puso hace ratito en la mesa. Es decir, me parece que las libertades, eh, es que volvemos a lo mismo, ¿no? Los conceptos de repente son traídos malentendidos, y tal parece que la manera en la que se entiende la libertad, me parece que se privilegia el sentido de la libertad de mercado. Es decir, la libertad se reduce al que tú puedas tener esa posibilidad de elegir, pero elegir entre tomar Coca-Cola o tomar Pepsi o tomar Mirinda o Bicola, etcétera. Es decir, la opción para comprar, y si eres pobre porque quieres, ¿no? Entonces, me parece que ese modo de entender la vida, pues es bastante patética, pero es una realidad que algo tiene que cambiar el contrato social, pero también ese sentido en el que se ha planteado el Estado, desde luego, ¿no? En este ejercicio de las libertades muy acotadas, ¿no? Desde luego. Entonces, sí, me parece que en la manera en la que está planteado el mundo, en la actualidad en la que rueda el mundo, me parece que sí es bien complejo el ejercicio pleno de esas libertades, ¿no? Y sobre todo las libertades que nosotros consideremos que son buenas para nosotros, ¿no? Es decir, las decisiones que nos lleven al bienestar. Interesante tema el de la libertad, que me parece que ha abarcado elementos que lo ponen en la mesa política, en lo económico, en lo social, en lo personal y desde luego en el entorno del bienestar. No sé, Claudia, ¿qué podrías concluir de todo esto que hemos comentado? Bueno, yo puedo concluir que no podemos hablar de esta libertad plena cuando tenemos problemas pues muy profundos, ¿no? Como la pobreza. No podemos hablar de esta libertad y el bienestar, ¿no? Cuando pues, no podemos enfrentar estos problemas de pobreza, desigualdad, etcétera. Pero tampoco lo quiero ver como desde una perspectiva de es imposible de hacerlo, ¿no? Yo creo que sí podríamos cambiar estas formas, ¿no? De estar en el mundo. Y también creo que la libertad tiene que ver también justo con no encasillarla nada más, esta libertad, con lo que mencionabas hace un momento, ¿no? Esta libertad económica que me permite adquirir a lo mejor un producto, un servicio y que eso me da la libertad de ser. Creo que tiene que ir la libertad mucho más allá y que tiene que ir permeando hacia el bienestar personal desde desde una perspectiva en donde me permitan sentirme plena, ¿no? Independientemente de la actividad que realice, pero que me haga sentir pleno en lo que yo estoy haciendo en búsqueda de ese bienestar. Aunque, por supuesto, estoy de acuerdo también mucho con Ivette, que a veces si no se garantiza lo básico, ¿no? Pues difícilmente vamos a aspirar a llegar a otro nivel de libertad en donde yo me realice como ser humano, ¿no? Desde donde yo quiera realizarme. Entonces, sí creo que hay una tarea bastante urgente por hacer ahí, porque al final,
pues el ser humano, justamente más allá de un engranaje, de una pieza más de un sistema, pues es justamente lo humano, lo valioso, ¿no? Lo humano en relación con otros. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que visualizarlo desde un aspecto más social y no desde una libertad como más individual, una libertad más, pues sí, individualista, ¿no? En donde mientras yo satisfaga mis necesidades, no importa, ¿no? Creo que eso lo tenemos que empezar a erradicar porque al final, pues no nos ha llevado como a cosas tan de inclusión incluso, ¿no? Entonces, creo que es empezar a debatir, como lo hemos dicho, estos temas, es una vía, ¿no? Es un camino, pero sin duda también hace falta cambiar muchas de las políticas públicas, ¿no? Falta incluso estos modelos que yo mencionaba y falta también como hacer este balance entre lo que puede ser el deber ser y el ser. Así yo concluiría. Ivette, compártenos tus conclusiones sobre ese complejo tema de la libertad. Bueno, yo podría concluir que a mayores estados vigilantes, policíacos, autoritarios, con población pobre y con bajos niveles de desarrollo social y educativo, pues menos libertades y menos posibilidad de bienestar. Entonces, sí creo que el indicador de la eficiencia de los gobiernos debería ser el aumento de las libertades y no solo el incremento del Producto Interno Bruto o de los niveles de inflación, ¿no? Tendríamos que hablar sobre cuántas muertes de periodistas estamos teniendo, sobre la situación del crimen organizado, sobre los desplazamientos, ¿no? Despojarte de este derecho de vivir en tu propia tierra y en tu propia casa, sobre qué tan democrático es nuestro sistema de elección de gobernantes, ¿no? ¿Cómo limita este sistema nuestra verdadera libertad de elección? Entonces, sí, yo digo que el indicador sobre la eficacia de un gobierno tiene que ser en función del aumento de las libertades si de veras queremos conseguir un bienestar real. Y por otro lado, bueno, en lo que tiene que ver con la agencia personal y nuestras decisiones, decía Claudia, claro, estamos sujetos a muchas consideraciones al momento de decidir o no llevar a cabo una acción, ¿no? En relación al otro, pero no en función del otro, sino en función de un marco normativo o de un marco ético, etcétera. Yo creo que en una visión de bienestar lo tendremos que ejercer a partir de la consideración al otro, de la vivir en comunidad, es decir, la máxima, no hagas al otro lo que no quieres para ti, o eso, vivir en consideración hacia el otro. Y creo que ahí sería la diferencia de lo que tú dijiste hace rato entre la libertad y el libre albedrío, ¿no? La libertad tiene que ver, sí, con sus temas jurídicos, morales, pero el libre albedrío tendría que ver más con la consideración al otro y el respeto al otro, como decía Claudia, desde el ser y no desde el deber. Fíjense que desde mi perspectiva, la libertad, tanto como concepto, como acción, ya como algo que se vive en la cotidianidad o que se tendría que vivir en la cotidianidad, es muy endeble, muy, muy endeble, ¿no? Es concepto que se arriesga todos los días y a cualquier hora, ¿no? La libertad. Y me parece, coincidiendo un poquito con lo que decía Marcuse, hay ataduras que de repente van minando esas capacidades, esas libertades, por así decirlo. Esclavitudes, ataduras que muchas veces ni siquiera las sentimos como si fueran ataduras o esclavitudes.
que de repente nos van desviando de esas cosas que tendrían que ser fundamentales y que tendrían que ver con nuestro bienestar, que tendrían que ver con estar bien, ¿sí? Con proveerme de lo que requiero, desde luego, lo que requiere mi familia, mi entorno, por así decirlo. Siempre en esta dicotomía entre el que yo vea por ese bienestar no tiene que eh, entrar en contradicción con el otro o con los otros. Desde luego se tiene que mover en estas dicotomías que las han planteado perfectamente. No puede haber una libertad en donde solamente yo sea el protagonista y el que pueda gozar de esas libertades. Es decir, tendría que ser justamente un libre albedrío en el que pudiéramos convivir y en donde pudiera haber esos lazos pues, que nos pueden unir con las otras personas, desde luego, poniendo pues, esa perspectiva de bienestar por delante, ¿no? Entonces, me parece que es un concepto que llevamos 25 siglos debatiendo, pero me parece que está aún en construcción y que aún me parece que se nos dificulta el poder tener un voto de confianza incluso, ¿no? Para darnos nosotros ciertas libertades, por así decirlo, ¿no? Ya en la vida personal. No sé si algo se quedó por ahí en el tintero que quisieran comentar, Claudia y Beth. No, pues nada más agradecerles el espacio, fue un gusto y pues ahí nos vemos la próxima semana. Igualmente, como siempre, pues un placer charlar con ustedes, ¿no? Abordar estos temas tan interesantes y pues agradecer también el tiempo. Bueno, pues nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias, les agradezco, Claudia y Beth, el poder tener esta posibilidad de compartir puntos de vista y también, desde luego, nuestro agradecimiento al público que nos acompaña cada semana, que nos ve, que nos escucha. Desde luego, les hacemos la invitación para que visiten nuestras redes sociodigitales. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Visiten nuestro espacio en nuestro blog, ahí pueden tener acceso a todo nuestro contenido y desde luego a nuestras páginas, a nuestro canal de YouTube. Suscríbanse para que puedan tener los videos más actuales. En Spotify también tenemos ahí nuestro espacio y nuestros podcasts. Entonces, dando los agradecimientos correspondientes, nos estamos viendo la próxima semana. Un gusto.